es efectivo que la clase quedó acá, por lo tanto, nosotros en la clase anterior vimos cómo o cuáles eran los criterios, ¿cierto?, para tratar de desarrollar dame un segundito que está entrando más gente. Para tratar de desarrollar muestreos bajo las características que estos requieren. Pero vimos vimos los tipos de muestreos, pero sin embargo hay que establecer la cantidad de muestras que hay que tomar o el número de muestras que se requieren para que tenga cierta validez. Y nos vamos a encontrar con dos casos. En el caso de que tengamos una población finita, es decir, de un número de elementos conocidos, y una población que sea infinita, del cual nosotros desconozcamos, ¿cierto?, la población. Cuando el elemento o la cantidad de elementos son difíciles de cuantificar. ¿Ya? Entonces, para una población finita vamos a tener una fórmula que va a estar dada y que va a incluir el número de muestras, ¿cierto?, el tamaño muestreal, el valor de z, que tiene que ver con el intervalo o con el nivel de confianza, el p, que tiene que ver con la probabilidad de que esto ocurra o que sea el evento estudiado tenga una probabilidad de éxito, y también un Q que está asociado a la probabilidad de que no ocurra este evento. Por lo tanto, P más Q, ¿cierto?, estos suman 1, se entregan en forma de proporción, ¿ya? Entonces, si tenemos uno de estos valores, el otro inmediatamente lo podemos establecer, ¿ya? Así que P más Q es igual a 1. Si en el caso que conociéramos P, obviamente Q va a ser establecido de esa manera. El E, que es el error de la estimación o máximo aceptado, que son las otras variables que nosotros podríamos revisar. Y para esto, el valor de z, ¿cierto?, es el grado de certeza o la probabilidad que nosotros o el investigador entrega. Es decir, yo quiero cometer o mis datos que tengan un 95% de confianza o un 99% de confianza, versus otros parámetros como también el error de estimación, que también está dado por el investigador y también muchas veces también está dado por la cantidad de dinero que tú tengas para hacer una estimación o para hacer un muestreo, sobre todo cuando son poblaciones extremadamente grandes. ¿Ya? Todos los datos están dados, o sea, no todos los datos, en definitiva, la probabilidad que ocurra el evento también está dada por el investigador. Por nosotros podemos decir que queremos una probabilidad de éxito del 60%, por lo tanto, la probabilidad de que esto no ocurra tiene que ser del 40%. Va a estar también dado. Y yo lo que tengo que hacer ahora es llevarlos a un ejemplo en Excel. ¿Ya? Espero que puedan ver lo que yo voy a proyectar y me avisan, por favor. ¿Están viendo el Excel? Sí, profe, sí se ve. Ok. Nosotros ya sabemos que tenemos las fórmulas para establecer el número de muestras de acuerdo a una población, si conocemos o no conocemos el número de nuestra muestra, o el tamaño de nuestra población, más bien dicho. Es solamente, en este caso, aplicar una fórmula. Más sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros tenemos una población finita como en esta, ya tenemos el orden de, tenemos, por ejemplo, que nuestro universo muestreal son 15.000 personas. Supongamos que queremos hacer un muestreo de algo en una ciudad particular que tiene cerca de 15.000 personas, puede ser, por ejemplo, Los Muermos, no sé, otra ciudad que tenga por ahí esa cantidad de habitantes, o de elementos, da lo mismo. Y nosotros queremos hacer nuestra investigación con un nivel de confianza del 95%. Y para eso, por eso que se llama z alfa al cuadrado, este valor va al cuadrado, el valor de z, y nosotros tenemos un nivel de confianza del 95%.
Cuando nosotros utilizamos este valor del 95%, tenemos ciertos valores ya tabulados de Z que lo podemos encontrar en las tablas o en diferentes lugares. Por lo tanto, nuestro valor de Z en este caso va a tener un valor de 1,96 al 95% de confianza. Y acá están los valores que uno podría utilizar o que generalmente utiliza cuando trabaja con este tipo de datos. Tenemos, en el caso del 99,7%, el valor de Z asume un valor de 3. Cuando bajamos al 90%, nuestro valor de Z disminuye a 1,6, etc. En general, los otros parámetros, tanto P y Q, son valores que se mueven entre 0,4 y 0,6. ¿Ya? Acá yo les puse los rangos en los que uno más o menos se mueve. En general, casi todos tendemos a usar 0,5, que la probabilidad de éxito sea la misma que la del error. ¿Ok? Y que nuestro error estimado, el error de estimación aceptado máximo, es del 0,5%. ¿Ok? Acá nosotros podremos jugar con estos valores y al insertar estos datos en nuestra ecuación, ¿ok? Nos va dando valores distintos. Supongamos que, bueno, la muestra para estos datos que tenemos acá, ¿cierto? Necesitaríamos probablemente 375 muestras, ¿ya? Porque evidentemente no hay... Tendríamos que tener 375 muestras para las características de esta población. ¿Ok? Significa que nosotros si hacemos un pequeño ajuste, por ejemplo, a esto lo dejamos que sea del orden del 20% nuestro error, nuestra muestra va a ir disminuyendo en el n, en la cantidad. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros queramos manejar estos valores, si nosotros estamos dispuestos a tener un error del 10%, bueno, nuestra muestra va a tener vamos a requerir 95 para el muestreo, 95 elementos. Nuestro tamaño muestral va a ser de 95. ¿Ok? En el caso de que no conozcamos, ¿cierto? Este valor de nuestra población, el N, el tamaño de la población, bueno, aplicamos solamente los valores de Z, insisto, tratando de cubrir o estableciendo el valor de Z de acuerdo al nivel de confianza que nosotros queramos trabajar. Si nosotros queremos hacer esto más preciso, supongamos que somos médicos y queremos trabajar con una población que desconocemos y queremos trabajar con eso, vamos a ir al 99,7% y ya no serían 300, sino que serían 900 personas. ¿Se fijan? O 384, sino que al aumentar el nivel de confianza o hacerlo más estricto, nosotros requerimos más muestras. ¿Ok? Entonces, generalmente estos valores uno los utiliza de la misma manera. Lo único que hay que tener cuidado es luego de cómo nosotros vamos a trabajar. Teniendo claro el número de muestras, nuestro trabajo todavía no termina, porque primero estamos haciendo que nuestras muestras sean altamente representativas. Estamos hablando de un nivel de confianza del 95%, ¿cierto? Y un error bastante bajo que nosotros queremos asumir. Pero también podemos hacer, entonces ahí tenemos que entrar con los tipos de muestreo que nosotros queremos utilizar. Y en la siguiente hoja de cálculo nosotros podemos ver que acá se muestrearon 50 personas, ¿cierto? Y se le midió la estatura para este número de muestras. Pero como nosotros sabemos y tenemos el valor de 50, nuestro dato más representativo sería, o sea, nosotros para 50 personas con los datos que anteriormente utilizamos, ¿cierto? Necesitaríamos muestrar a 44 personas, considerar los datos de 44 personas. Por lo tanto, tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de dejar 44 acá y después a usar el aleatorio, ¿cierto?,
entre 1 y 50, que nos va a entregar, por ejemplo, la cantidad de muestras o la muestra con respecto a el individuo 3, que va a tener además una estatura de 1,8. Estos números los entregamos en forma aleatoria utilizando esta fórmula, ¿cierto? Aplicamos esta fórmula, escribimos igual aleatorio entre 1 y 50, que son nuestros 50 elementos o nuestros 50 muestras, y elegimos las muestras. Entonces dentro de nuestros 44 muestras, nosotros vamos a elegir al azar, aleatoriamente, ¿verdad? El número. Entonces vamos a elegir que sea el 28, el 23, el 8 y así sucesivamente. Esto es una forma aleatoria, la pueden hacer a través de una tómbola o de otros elementos, pero para mostrarles que existe también el concepto de aleatorio entre 1 y 50 en el caso del Excel. Y después nosotros podríamos también buscar el elemento o el valor de este dato. ¿Y cómo lo buscamos? Simplemente escribimos igual buscar, ¿cierto? Y nos piden el valor buscado, que es en este caso el 28, es decir, la muestra o la persona número 28. Nos piden el vector de comparación, que no es nada más que el número de personas muestreadas por las estaturas, ¿cierto? Con los datos. Y encontramos el valor. Ya, yo estas láminas o toda esta información se lo voy a hacer llegar por Cibeduc. Así que ustedes después pueden intrusiar un poco y revisar cómo lo podríamos hacer o cómo lo podrían ustedes analizar. ¿Ok? Ustedes son bastante buenos en estas cosas, así que no les va a costar nada. Pero es solamente darles la idea de que podrían establecer un número aleatorio entre 1 y 50 sin ningún problema, sabiendo que ya van a tener que tomar 44 muestras. Sin embargo, como les decía, nuestro trabajo no termina acá, sino que tenemos 44 muestras que tomar, y que esto sí está dado con estas características: 95% de confianza, ¿cierto? La probabilidad de éxito y probabilidad de error es del 0,5, y el error que nosotros estamos asumiendo. ¿Ya? Sin embargo, nuestra representatividad, al tener 44 muestras, podría verse sesgada en el caso, como es un parámetro que podría estar incluido el género, por ejemplo, ¿cierto? En este caso la estatura. Podríamos decir que, bueno, si nosotros conocemos nuestra población, porque sabemos que son 50 personas, entonces tenemos una población finita, conocida, a la cual le vamos a mostrar una muestra altamente representativa. Por lo tanto, de esas 44 nosotros estamos seguros que van a ser bastante representativos de los parámetros que va a entregar la población. Si esto es así, ¿verdad? Nos podemos encontrar con que existen ciertas características de la población que nos podrían entregar un sesgo. Nosotros no podemos tomar 44 personas porque podría perder representatividad si no hacemos una pequeña descripción. Por ejemplo, supongamos que en esta muestra hay, o en esta población, más bien dicho, perdón, en esta población hay un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Entonces nosotros deberíamos aplicar ciertas medidas correctivas que nos permitan calcular la cantidad de hombres y mujeres a encuestar sin perder el rumbo de que tenemos las 44 muestras. ¿Ya? Puede ser que existan otros elementos además a considerar y que podrían volverse a subdividir. Por ejemplo, el rango de edad. Ahora podríamos decir, bueno, ya, los hombres, como son el 60%, entre 10 y 15 años, etcétera, etcétera. Entonces, o las mujeres entre estratos altos y estratos bajos, en el caso de un tema social. Entonces podríamos seguir subdividiendo nuestras muestras para hacerlo lo más representativa posible. No sé si eso les queda claro. ¿O tienen alguna duda hasta el momento?
¿Me escuchan? Sí, profe, quedó todo claro. Ya. Si no hay dudas, entonces, insisto, esta información yo se las voy a hacer llegar. Lo primero que tenemos que tener claro es que sacamos una muestra que es representativa, altamente representativa, y que podría ser y podría verse afectada si nosotros trabajamos con un n que desconocemos, ¿cierto? Y que requeramos hacer, si nosotros hablamos de 1,5 millones de personas acá, no. Si hablamos de 1,5 millones, definitivamente esto no está funcionando. A ver, dame un segundito. Ya. Cuando nosotros aumentemos el n, probablemente las muestras tienden a achicarse tienden a ser un plató. Si ustedes se fijan acá, la curva infinita, cuando es una población infinita, también se acerca mucho a este número. ¿Ya? Si nosotros a estos valores lo teníamos con 15.000, ¿cierto? Y si le ponemos 20.000, la diferencia empieza a ser menor. ¿Ya? El problema está en el grado de error que nosotros queramos aceptar. Cuando hablamos de poblaciones grandes, ¿ok? ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Que la muestra se nos va a hacer extremadamente compleja de tomar y vamos a tener que empezar a trabajar con uno de estos dos datos para empezar a disminuir el costo, que es otro tema que hay que tener en consideración. Seguramente ustedes en algún momento le van a pedir hacer una estimación y ustedes van a hacer un cálculo de una muestra, de una muestra, del número de muestras. Y lo más probable es que le van a decir, mira, ¿sabes qué? Lo que tú me estás pidiendo es inviable, vuelve a bajarlo, pero con otro grado de certeza. Y ahí es donde ustedes van a tener que jugar o con el E o con el Z. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir directo a la clase 2, porque es bastante larga. Ah, no, perdón. Dame un segundito. Entonces, me había olvidado de algo bastante importante. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, profe. Gracias. Acá hay un teorema que es súper importante cuando hablamos de la estimación del número de muestras. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que dice este teorema en realidad? La distribución de medias muestrales extraídas de forma aleatoria, independiente de la distribución que tenga la población, se aproxima, dice, a una distribución normal a medida que aumenta el tamaño de la muestra. ¿Ya? Mientras mayor es el tamaño de la muestra, los estadísticos son más representativos de la población. Es decir, nuestros valores, nuestros parámetros que estamos estimando son bastante más representativos. La importancia de este teorema es que nos permite usar estadísticos de muestras para hacer inferencias con respecto a los parámetros de la población, sin saber sobre la forma de la distribución de frecuencias que la población de esta población. ¿Ya? En definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos un universo acá, una población, ¿cierto? Que si nosotros tenemos una población que tiene una media poblacional y una varianza poblacional, que muchas veces se desconoce. Por lo tanto, si nosotros aplicamos una muestra, vamos a tener un indicador o una media de la muestra. Y sobre esa media vamos a tratar de hacer una inferencia sobre lo que es la población o los estadígrafos de la población. Esta serie de datos nos va a entregar una serie de información que nosotros vamos a tratar de que sea representativa de esta media muestra, o sea, de esta media poblacional. Si nosotros seguimos tomando muestras, cuanto más muestras tomemos, nosotros cada vez nos vamos a estar acercando a lo que es el N de la población. Evidentemente, si nosotros tomamos todos los puntitos que están ahí y muestramos, nuestro error va a ser 0 porque ese va a ser el valor representativo de la población. Si nosotros tomáramos esto como un universo, ¿cierto? Y supiéramos todos los valores de cada uno de estos puntos o de estos círculos acá, podríamos tener la media poblacional y su desviación poblacional también, desviación estándar.
Pero si tomamos una muestra, un grupo pequeñito, podríamos hacer una inferencia de qué tan lejos o qué tan cercano estamos de esta media. Pero si nosotros cada vez vamos aumentando y vamos dejando algunos espacios solamente por cubrir, significa que nuestro valor, nuestra media del muestreo, tiende a acercarse a lo que es el valor de la población. Eso es lo que indica el teorema del límite central para la estimación de muestras. ¿Ok? Ahora vamos a ir directamente a la otra clase, que está, un segundito por favor. Oh. Se supone que yo lo tenía acá. Ok. Acá está. ¿Están viendo la segunda presentación? Sí, profe. Gracias. Ya. Bueno, ahora lo vamos a tratar de introducir a ustedes a lo que es la estadística de inferencia. Y para eso hay algunos conceptos que hay que tener súper claros, como la distribución normal y el área bajo la curva. ¿Ok? Nosotros en algún momento ya entendimos o estamos claros que tenemos que hacer, para hacer inferencia necesitamos bastante seguridad de lo que estamos trabajando. Y para eso vamos a tratar de entender estos nuevos conceptos. Estimar el área bajo de la curva, ¿cierto? Es el conocimiento de distribución normal y características de estadísticas paramétricas. Ya. Vamos a ver si que alcanzamos a completar todo ese circuito. Ya, entonces, cuando nosotros hacemos un muestreo, en general lo que estamos esperando es que, ¿qué es lo que esperamos que ocurra? Que ojalá nuestro muestreo se distribuya a una curva normal. ¿Y por qué no a otro tipo que tenga una distribución normal? Porque en definitiva las herramientas estadísticas para poblaciones que se distribuyan en forma normal son más poderosas o son más estadísticamente más fuertes que aquellas que no lo son. ¿Ya? Después lo vamos a ir viendo en el sentido o en el momento que corresponda, pero siempre tratamos de que nuestra distribución sea, ojalá, de la forma normal, porque si no es así, vamos a tratar de utilizar otros elementos u otros estadígrafos que no son paramétricos y que pierden un poco de potencia en cuanto a lo que es la inferencia estadística. Entonces, nosotros todas las muestras o todos los muestreos que tengamos de una población, nosotros vamos a esperar que se comporten de alguna manera, ¿cierto? Esto es teórico, ¿cierto? De alguna manera que formen una campana gaussiana. Es decir, que tenga, que tanto, que la media muestreal, ¿cierto? O sea, la media poblacional esté en la mitad y que esté luego flanqueada por la distribución de los datos. Lo vamos a realizar inmediatamente. Por ejemplo, si nosotros representamos acá, ¿cierto? A través de un gráfico de barra, ¿cierto? La frecuencia o la distribución, dice, de probabilidades de que de una variable discreta, en este caso, que la suma de los puntos, ¿cierto? O sea, que al lanzar dos dados tengamos el valor 2 o que nos dé valor 3, 10, 11 o 12. Entonces la probabilidad de que nos dé, por ejemplo, el valor 2 es 1 en 36, ¿cierto? Porque al lanzar tiene 6 caras el dado y que nos dé valor 2 y así sucesivamente, 2 de 36, etc. Y esto se comporta, si nosotros después tratamos y ajustamos, esto tiene una forma de campana gaussiana bastante perfecta. Esto es teórico, insisto, en la práctica muchas veces los datos no van a dar de esa forma, pero lo vamos a tratar de revisar. Entonces, ¿por qué lo llevamos a un histograma? Bueno, porque el histograma de alguna manera nos permite observar cómo se están moviendo estos datos. Nos dice que nos informa sobre la tendencia, cuáles son nuestros valores que están en el centro, cuál podría ser la variabilidad que están teniendo y el grado de simetría, qué tan simétrico podría ser, qué tan perfecta es esta campana o si tiene alguna variación o alguna tendencia hacia alguno de los dos lados. ¿Ya? Y también qué está pasando, por ejemplo, con los valores extremos.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la distribución de probabilidad para una variable continua, esto es súper importante tenerlo en consideración porque lo descrito para variables discretas se extiende en general para variables X, ¿cierto? Que puedan tomar un conjunto continuo de valores. Entonces, lo que estamos diciendo es que el polígono de frecuencias relativas, es decir, la cantidad de veces que se repite un evento, ¿cierto? O la cantidad de veces que ese dato se encontró, ¿cierto? Se convierte en el caso teórico o límite de una población en una curva continua de una ecuación. Una ecuación cualquiera que tenga una ecuación que nosotros podríamos mantenerla en el tiempo, podríamos proyectarla. Y se llama P de X a una función de densidad de probabilidad, porque acá está el P, ¿cierto? El valor de P. Ahora ya no es igual a F de X, sino que tiene que ver con una probabilidad, en este caso. Y cuando tal función es dada, se dice que se ha definido una distribución de probabilidad continua para X. Esto lo vamos a ver acá. Es un poco engorroso de entender, pero esta es nuestra variable de densidad, esta es nuestra función, ¿ya? Para que esto ocurra. Pero para calcular el área bajo la curva de esta función tenemos que hacer una integral. Y nuestra integral tiene que tener un valor que tiene que tomar el valor de 1. ¿Por qué? Porque estamos en un rango de probabilidades, entre 0 y 1. Esa es la probabilidad. Por lo tanto, en la parte central de nuestra campana nos vamos a encontrar con la media, ¿cierto? Y esta media va a estar flanqueada, ¿cierto? Por ambos lados, por la variabilidad que expresen nuestros datos. Esta curva podría ser mucho más estilizada, mucho más achatada, va a depender mucho de la variabilidad. Entonces, nosotros podríamos encontrarnos que acá tenemos a las desviaciones estándar. El área abajo de la curva, como tenemos una probabilidad, el área bajo esta curva es 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que tenemos el 100% del área cubierta. Y que toda nuestra población de alguna manera se va a encontrar debajo de esa curva. Lo que nosotros estamos tratando de aplicar haciendo una inferencia estadística dice relación con que cuánto de nuestra población encontramos debajo de esta curva. ¿Ya? Teóricamente esperamos que sea el 100%, pero eso no ocurre y por eso es que nosotros entregamos límites de confianza o intervalos de confianza que a lo más llegan al 95%. O podemos aumentarlo si queremos, pero cada vez que nosotros aumentamos, esto se pone más estricto, porque cada vez que nosotros aumentamos nuestro rango y hacemos que ojalá el 100% de nuestra información esté contenida, significa que tenemos que ser mucho más estrictos en el establecimiento de los datos. Definitivamente esto ustedes lo van viendo a medida que vayan avanzando en el curso. Por ejemplo, acá tenemos una media de 2,5, ¿cierto? Que probablemente esté por acá. Y que tiene una desviación estándar de 0,5. Es decir, una bastante delgada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra variación de datos, o la variabilidad de los datos, es bastante baja con respecto al valor de la media. ¿Ya? Por lo tanto, es un elemento bastante más interesante de revisar que en este caso, que tenemos un valor de una media de 1, más o menos 2,5 desviaciones estándar. Es decir, la verdad es que nuestro promedio es relativamente bajo y la variabilidad de los datos es muy grande. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando debajo de esta curva? En realidad lo que estamos viendo es la probabilidad, ¿cierto? De que nuestros valores siempre estén dentro de ese margen. Entonces, el área total bajo la curva, ¿cierto? Ya sabemos que es 1 y que va a tener una probabilidad asignada. Lo vamos a entender un ratito más en estos datos o en la información que les entreguemos. Cuando hablamos de distribución normal, esta es la curva o la forma típica de una campana gaussiana. Bueno, fue descrita por Carl Gauss en estos años. Y que en el punto medio, ¿cierto? Como dice acá,
nos encontramos con la media poblacional. Es simétrica alrededor de la media si nosotros solamente trazamos esto y lo giramos hacia acá, se proyecta en ambos lados de la misma manera. Por eso se dice que es simétrica alrededor de la media. Unimodal, es decir, que va a tener una moda, no va a tener más de una moda, porque los límites o los parámetros, los estimadores de tendencia central siempre podrían encontrar más de una moda, pero en este caso, como están todas agrupadas hacia el centro, es una. Se utilizan siempre variables de tipo continua, ya peso, estatura, rendimiento, son elementos que sí podrían formar perfectamente esta forma o seguir una distribución normal. Dice que se aproxima a la línea X, pero no toca la abscisa, es decir, es una curva o una campana que es de tipo asintótica, es decir, los valores de X nunca van a tocar con los valores de la curva. Es decir, para este lado siempre se va a ir al menos infinito y para este otro lado se va a ir al más infinito. Dice que es un polígono de frecuencias con estimaciones de áreas como las integrales de Riemann. No sé si ustedes trabajaron con integrales de Riemann, me imagino que bastante. Entonces, como que cada una de estas es una fracción del área bajo la curva. En la abscisa se encuentran valores de tipo cuantitativo continuo, evidentemente, porque estamos hablando de variables continuas, y el área de la función y el eje es igual a 1. ¿Ok? El eje de las x es igual a 1. Si nosotros queremos ver, tenemos un ejemplo para mostrar. Entonces nosotros decimos que la distribución normal es un candidato a usar para representar errores aditivos, es decir, cómo esta suma de errores o de elementos que están distorsionando lo podemos representar. Y evidentemente existen diferencias inevitables entre las observaciones cuando los eventos son repetidos bajo condiciones similares. ¿Ya? Y la incertidumbre se manifiesta de distintas causas que no son fáciles de identificar. Es decir, ¿por qué si yo apliqué lo mismo, apliqué la misma encuesta a las personas, los resultados que obtengo son tan disímiles, son tan diferentes? ¿Ya? A veces bajo una misma medida la respuesta es bastante distinta. ¿Ya? Pero eso es parte del trabajo de campo que uno puede realizar. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejercicio. Si no me equivoco, es ese. Por ejemplo, acá nosotros tenemos en el Excel que están viendo, ¿cierto? ¿Están viendo el Excel? Sí, profe. Vale. Acá, acá, por ejemplo, se tomaron datos de 15 personas, nuevamente la estatura, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? ¿O qué es lo que se podría hacer? Uno podría hacer una representación gráfica de cómo se distribuyen las frecuencias. ¿Ok? ¿Cómo se están distribuyendo? Y esto solamente en base a las frecuencias absolutas, ¿ya? De cada uno de los datos. Por ejemplo, nosotros medimos la estatura, encontramos que el más chico medía 1,5 y el más alto 2 metros. Y evidentemente nos fuimos encontrando con personas que tienen, acá lo hicimos bastante sencillo, porque podríamos tener 1,72, 1,75, 1,78, pero definitivamente cuando lo pasemos al rango, acá inmediatamente nos podemos dar cuenta que nuestro rango va a partir entre 1,4, que es el mínimo, no existe alguien que mida 1,4 en estos datos, 1,4 metros, ni nadie que mida 2,1, por lo tanto ya no aseguramos que nuestros límites inferiores o superiores estén, si no están cubiertos, por lo menos estamos seguros que esos valores no existen. Y luego hacemos cuántos miden 1,5 metros, o entre 1,5 y 1,6, y en la verdad es que tenemos uno solo. Y así sucesivamente, por ejemplo, 1,7, 1,70 m, ¿quiénes miden 1,7 metros? 5 personas.
y así sucesivamente hasta que tengamos el valor 15. Evidentemente hay funciones que nos permiten calcular la frecuencia, van a quedar expresadas ahí, pero si nosotros graficamos esto, esta frecuencia definitivamente toma una forma de campana gaussiana levemente inclinada hacia la izquierda, pero si la proyectamos, la verdad que toma una forma bastante interesante. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro promedio y nuestra desviación estándar de nuestros datos, ¿cierto? Porque esos son los datos que nosotros tenemos de la población, o de la muestra, perdón, nuestros promedios y nuestra desviación estándar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros podemos calcular la distribución normal, ¿cierto? Aplicando esta fórmula. ¿Y sobre qué? ¿Qué es lo que nos piden? Primero un valor de X, no sé si lo pueden alcanzar a apreciar, pero nos piden un valor de X, que es el valor del dato que nosotros queremos revisar, ¿cierto? Luego, la media, que la calculamos abajo, que está acá, seguido de eso su desviación estándar, para finalmente utilizar la función o sea falso o sea cero para establecer la función de densidad. Nosotros lo que estamos haciendo acá es establecer la función de densidad para cada uno de nuestros datos. ¿Ya? Evidentemente nosotros acá dejamos o fijamos los valores de media y desviación estándar para que no se nos mueva o no se nos altere los datos. ¿Ya? Entonces al aplicar esto, a cada uno de los valores tenemos representado este gráfico. ¿Ya? Que la verdad que se parece bastante a una campana gaussiana. No es una línea muy suavizada, pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos toda la secuencia de valores y si nos damos cuenta el 1,75, que es la media, estaría más o menos ahí, si nosotros esto lo proyectamos, estaríamos llegando a la media. ¿Ok? Así que definitivamente estos valores se comportan en forma normal y esto es en base a la función de densidad. Sin embargo, podríamos calcular, y esta sí que nos sirve para establecer ciertos grados o ciertos valores que son lo que tiene que ver con la función de distribución acumulada. ¿Ya? Por mientras quedémonos con que podemos expresar y establecer efectivamente que nuestros datos se comportan de una forma que parece ser de una distribución normal. ¿Ok? Entonces vamos a volver a la clase. ¿Ya? Entonces, podemos decir que ya sabemos que podemos expresar los niveles de incertidumbre y todo lo que está pasando. Un segundito, por favor. Bueno, ¿dónde se puede observar este tipo de distribución normal? En la estatura, en el peso, en las densidades, en el caso de algunos trabajos, ¿cierto? Densidad de, por ejemplo, los concretos, ¿cierto? En algunos caracteres sociológicos, por ejemplo, notas de exámenes. No hay mucha variación porque la verdad que nadie se saca, es difícil que alguien se saque menos de un 1, o sea, no existe, y además no hay nadie que se saque más de un 7, entonces son valores que están bastante concentrados y que la dispersión entre ellos no es tan larga. Algunas variables en la naturaleza se comportan en forma de distribución normal, hay muchas que no. Nosotros después estos van a tener un valor y vamos a tener que establecer si nuestros datos se distribuyen en forma normal a través de un estadígrafo. ¿Ya? Que eso lo van a ver seguramente con el profesor Jorge, que van a tener que establecer si sus datos primero son normales para luego aplicar algún test estadístico, que también lo vamos a ver acá. Pero también tenemos otra forma de expresar nuestra distribución normal estándar, porque nosotros vimos la distribución normal de la muestra, ahora vamos a ver la distribución normal estándar, es decir, cuando nosotros aplicamos un valor de z.
Y cuando tomamos el valor de z, quiere decir que... ¿Qué es lo que quiere decir? Que nuestra media va a tomar un valor de 0 y nuestra varianza va a tener un valor de 1. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a establecer? Dado que cada vez que nuestras muestras se acercan al valor real de una población, ¿cierto? Podríamos hacer y establecer el corrector de z. ¿Qué es lo que hace el valor de z? Que cada una de nuestras muestras es restada con la media poblacional y con la varianza que tenemos. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar y por qué? Y por eso es que tiene valores más o menos, o sea, tiene valores positivos y valores negativos, porque nuestra media se nos podría ser más grande, o el valor que tenemos de la muestra podría ser más grande que la media poblacional, como también podría ser más chica. Y ahí van a ir cambiando los valores, por eso que se van pasando de un lado a otro, van tomando valores tanto positivos como negativos. Si nosotros tenemos acá en nuestra media, ¿cierto? La distribución normal estándar de z, ya sabemos que tienen nuestra media igual a 0 con una desviación estándar de 1. ¿Ya? Y ya tenemos la fórmula cómo calcularla. Pero para que nosotros podamos hacer todo este tipo de estimación, nosotros tenemos que llevarlo a una forma que nos permita medir. Y a través de la probabilidad es el elemento que nos permite hacer esta medición. Y la probabilidad no es nada más que la ocurrencia esperada de un suceso, es decir, y hacemos referencia a la frecuencia relativa con que se observa un suceso en un gran número de veces. ¿Ya? Es decir, cuántas veces se está repitiendo que el dado nos dé 5, o cuál es la probabilidad de que la suma de esos dos dados, si nosotros hacemos la referencia con respecto a los dos dados, que la suma de los dos dados que nos dé 2 o que nos dé 12, es extremadamente baja porque las únicas probabilidades es que las dos veces caigan o en el 1 o en el 6. Para que nos dé 2 tendría que ser que de las 36 opciones, coincidentemente caiga en el 2. O sea, en el 1 en cada vez o en el 6 en cada vez. Mientras que no, porque hay pocas combinaciones. Es 1 contra 1, es 1 y 1, y en el caso de 12 es las dos caras que caigan en el 6. Pero cuando queremos que sume 10, tenemos más combinaciones. Podemos encontrar un 4 y un 6, 2 5, por ejemplo, ¿cierto? Un 6 y un 4. Entonces tenemos más probabilidades de que estos eventos se repitan con frecuencia. Ya sabemos que en nuestra tabla existen tablas para todo, ¿ya? Esto también es parte de la estadística. Hay tablas para todo. Y la gracia de los software es que ya no es necesaria las tablas, pero nosotros tenemos que aprender de dónde vienen, por lo tanto vamos a utilizar algunas de ellas, en la mayoría de los casos. Esta es la tabla de distribución normal. Perdón. Nosotros acá tenemos los valores de X. Cuando nosotros queramos un valor, perdón. Si ustedes se dan cuenta acá, 1,96 o 1,95 es 0,025, ¿ya? Si esto es por un lado de la cola, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que este valor de 0,96, como es por los dos lados, nos tendríamos al 5%, o sea, acá tendríamos un nivel de confianza del 95%. ¿Ya? O un alfa de 0,05, si lo queremos revisar de esa manera. ¿Ok? Acá, perdón, 0,05. ¿Ok? Después lo vamos a entender, si no se preocupen. Todavía estamos... Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando con nuestra curva? Nuestra curva, ya sea con Z o con cualquier otro, o en el caso de la distribución normal, que tengamos una media, ¿cierto? Porque acá tenemos los valores de Z, pero en el caso que fuera una media,
vamos a tener más o menos una desviación estándar, o más o menos 2 desviaciones estándar, o más o menos 3 desviaciones estándar. Y esta es la famosa regla del 68, 95, 99,7, que es de la función densidad, porque nosotros estamos hablando de valores de z, función de densidad. ¿Ok? Z, no se olviden que el valor de z implica que tengamos una media 0 más o menos una desviación estándar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una desviación estándar de toda nuestra muestra, ¿cierto? Que está distribuida de esta manera, en una forma de distribución normal, cuando nosotros aplicamos más o menos una desviación estándar, nosotros estamos seguros que nuestros datos, el 68% de los datos están contenidos en esa parte o en esta porción o fracción de la curva. Si nosotros lo ampliamos a más o menos 2 desviaciones estándar, estaríamos incluyendo el 95% de los datos. ¿Ya? Con todas las restricciones que después eso va a necesitar. Pero, sin embargo, estamos conteniendo el 95% de los datos. Ahora, si nosotros nos queremos extender y ser mucho más, mucho más pragmáticos con los valores, ser mucho más certeros o mucho más, tener una inferencia bastante dura con respecto a eso, podríamos aumentar a más o menos 3 y eso nos daría que el 99,7% de los datos están. Que es cuando yo siempre les he comentado que es más o menos donde trabaja la gente que hace medicina o vacunas. Nadie se va a arriesgar a tomar, por ejemplo, más o menos una desviación estándar porque estamos dejando de lado una población bastante o una cantidad importante de la población que no podría estar incluida dentro de los datos. Acá estamos cometiendo un error del 0,003%, 0,03%, ¿ok? Entonces, definitivamente se hace más riguroso y por lo tanto, si se hace más riguroso, evidentemente los datos van a ser más complejos para obtenerlos. Van a necesitar una robustez mucho mayor. Cuando hablamos de estandarización y los valores de Z-score, que se llaman generalmente, dice, una observación X viene de una distribución con media mu y una desviación estándar sigma. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que cualquier muestra o cualquier observación viene de una media que viene de una población, ¿ya? De la población que nosotros no conocemos. Y para estandarizarla, ¿cierto? Se estandariza contra la media de la población más el valor de la desviación estándar de esa población. Y que al ser el Z-score indica cuántas desviaciones estándar está desviada de la media la observación que nosotros obtuvimos. ¿Y cuál es la dirección? Si toma una dirección, si es hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. Y eso va a depender si es mayor o menor que el valor que tiene la media poblacional. Y acá vamos a ver el ejemplo del Excel. Acá. ¿Cierto? Entonces, recapitulando, vamos a ir primero a resolver el problema que habíamos dejado anteriormente, que dejamos descrita nuestra función de densidad, y también acá nosotros podríamos atribuir, por ejemplo, nuestra función de distribución acumulada. Y la distribución acumulada, cuando nosotros usamos el concepto de falso, ya les dije que tenía que ver con la función de densidad. Podemos usar falso o incluir el valor 0, va a funcionar igual. ¿Ok? Pero en cambio, para nuestra función de distribución acumulada, usamos el mismo elemento, ¿cierto? Tenemos la media, el valor de x que vamos a poner a prueba, la media que ya la estimamos, la desviación estándar también está estimada, y el valor acumulado. Acá, en vez de ser falso, vamos a tener que poner verdadero o el valor 1. Cualquiera de los dos va a funcionar. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos estos cálculos,
que en realidad el cálculo es solamente establecer el promedio de la desviación estándar y aplicarlo a este valor. Cuando ponemos la función de distribución acumulada, esta es la distribución acumulada. ¿Y qué es lo que nos está entregando acá? Si ustedes se dan cuenta, esto toma valores entre cerca de 0 y 1, porque esta es la probabilidad de que nos podamos encontrar con algunos elementos dentro de esta población. Si nos damos cuenta, el 1,75, bueno, nuestra media está por acá en el 1,75, más o menos por ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo? Que si en nuestra media 1,75, nosotros tendríamos que tener cerca del 50% de los datos para ambos lados. Y más o menos eso es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Pero ahora, frente a la pregunta de cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga menos de 1,68 m, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga menos de 1,68 m? Nos vamos a tener que hacer referencia a lo que está en nuestra función de distribución acumulada. Por ejemplo, acá tenemos nuestro valor. Cuando hablamos de 1,68, siempre tenemos que realizar esta distribución acumulada. Como está proyectada acá, nosotros podríamos decir ya 1,68 va a estar por acá. ¿Y cuál va a ser su probabilidad? Aproximadamente del orden del 0,3, que es más o menos lo que tenemos acá. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, aplicamos la distribución normal para el valor que nos están dando. Es decir, tenemos un 30% de probabilidades de encontrar personas que midan menos de 1,68. ¿Ya? Acá usamos el valor que queremos. En este caso ya no es los valores de acá, sino que es el valor de 1,68. ¿Cierto? Tenemos la media, tenemos la desviación estándar y decimos que es verdadero porque necesitamos la función de la probabilidad, que es la distribución acumulada. ¿Ok? Lo mismo pasa cuando queremos ver cuántas personas son menores o que tengan, cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga menos de 1,95 m. Bueno, nos vamos a 1,95 m, que está por acá más o menos, y vemos la probabilidad que está asociada a eso. Uy, perdón. Y cerca de más del 95, cerca del 90%, 94%. En este caso, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que en la población que nosotros mostramos o de nuestra muestra encontremos a estudiantes o personas que midan menos de 1,95 m? Bueno, tenemos un 94,1% de probabilidades. ¿Ok? Que encontremos personas que midan menos de 1,4 metros, la verdad es que una probabilidad muy baja, porque primero nuestro 0,4 no es 1,4 no está, ¿verdad? Y como esto se tiende a hacer, se va a tender a achicar la probabilidad de 0,4. ¿Ya? Y que encontremos personas menores a 2,1 metros, bueno, si lo llevamos para este otro lado, es muy alta porque toda nuestra población está casi en 99,7%. Eso es cuando hablamos de más o menos una desviación estándar. Entonces, cuando hablamos de 2 desviaciones estándar, nos estamos asegurando, y cuando hablamos de 3 ya es el 99,7%. Ahora, cuando nosotros trabajemos con los mismos datos, porque esto fue en la forma de distribución normal, ahora vamos a ver la distribución estandarizada de Z, utilizando los mismos valores, los mismos elementos, los mismos datos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, bueno, establecemos nuestra media, al igual que en el caso anterior, ¿cierto? Y nuestra desviación estándar, y vemos cada uno de nuestros datos, aplicando esta fórmula, ¿cierto? El valor de nuestro dato menos la desviación, menos su
media dividido por su deviación estándar. ¿Cómo se comporta? Y en el caso de datos menores a 1,8 asume valores negativos, y de 1,8 hacia arriba asume valores positivos, que es la misma curva que delante nosotros tuvimos. Entonces, si nosotros acá aplicamos más o menos una desviación estándar, 2 o 3 desviaciones estándar, nuestro rango se nos amplía bastante. Cuando hablamos de una desviación estándar, significa que en nuestro promedio le sumamos estos 0,13 y nos daría 1,88. Y si le restamos, nos daría 1,62. Aplicando ese mismo criterio para ambos lados, podríamos ya establecer que, por ejemplo, con una desviación estándar, 1,88, nos vamos a encontrar más o menos por este lado. Con 2 es 2,01, o sea, ya estaríamos saliendo acá. Y con 3 desviaciones estándar, solamente por el lado derecho, 2,27, o sea, nos estaríamos yendo bastante por acá. ¿Ya? Y por coincidencia deberían estar entrando casi todos los valores. Ahora, todo valor que nosotros encontremos de z, ¿cierto? Porque este es un valor de z, va a estar asociado a una probabilidad por tabla. ¿Ya? Yo le voy a mostrar la tabla en un segundo. Denme un ratito. Un segundo, por favor. Acá tenemos la tabla de z, donde dice que es menos 0,51. ¿Ya? Probabilidad acumulada, dice. Ok, 0,51. Menos 0,51. Y nuestros valores, como sabemos, tenemos para ambos lados positivos y negativos. Entonces, menos 0,51, menos 0,5, y el 51 estaría acá. Entonces nosotros bajamos, juntamos, y nuestra probabilidad es de 0,3050 por tabla. ¿Ok? Menos 0,51 sería nuestra probabilidad por tabla, estaría en 0,3050. Si nos vamos para acá, 0,3050, lo que significa que tenemos un valor de 1,68, ¿cierto? Es del 30%. Si nosotros esto lo queremos calcular por el Excel, ya, por ejemplo, a 1,95 m, perdón, 1,56, 1,55 m, o sea, 1,56 para, el valor de z es 1,56 para 1,95 m. 1,56, tendríamos que ir a la tabla, 1,5, y el 56 está acá arriba, así que sería 0,9406. Ese sería el valor que nosotros estaríamos utilizando. ¿Ok? Y ese es el valor 0,9265. ¿Ok? 1,56. Y tendríamos un porcentaje de 92,65% de probabilidades de que tengamos una persona con 1,95 m o que tenga menos de 1,95, utilizando el valor de z. No se olviden que antes establecimos solamente a través de la distribución normal, ahora a través de la estandarización z. Si nosotros queremos hacer esto mismo, pero con el Excel, también lo podemos establecer. Solamente aplicamos a que nuestro valor de distribución normal estandarizada, antes era distribución normal, n, ahora en este caso es distribución estandarizada. ¿Y qué nos pide? El valor de z más el acumulado. ¿Ya? El valor de z es 0,51 y tenemos que poner verdadero para que podamos establecer esa probabilidad. Al aplicarlo, el Excel nos da un valor de 0,30. Le voy a aumentar los decimales. ¿Ok? Y anda bastante cerca con lo que es la tabla. Si ustedes se dan cuenta, son los mismos valores. En el caso de lo que es por tabla y Excel en el 1,95 hay una pequeña diferencia,
pero no es mayor que eso. Es decir, nosotros podríamos calcularlo ya sea por tabla o a través del Excel. ¿Ya? Esa era la idea de esta información. Nosotros, hoy por hoy, ustedes tienen una gran cantidad, un abanico impresionante de herramientas tecnológicas que le permiten hacer estas estimaciones. Antes, nuestras pruebas eran con calculadora y lápiz. No había software en nuestra época. Entonces era súper complejo porque si tú te equivocabas en ingresar los datos, todo el resto estaba malo. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que tú lo puedes ir revisando y puedes ir cambiando. Pero cuando tú tienes una calculadora, no tienes nada más que esperar que hayas ingresado todos los datos en forma adecuada. Volviendo, perdón, ¿tienen alguna duda con respecto a esta parte? Profe, puede poner, hacer clic en la celda I12 para ver la... Dice distribución normal estándar, N, normalizada. ¿Ok? Por lo tanto, lo único que nos pide es el valor de Z, que nosotros ya lo tenemos, lo tienes acá también. ¿Ok? Y que sea verdadero para que uses la distribución con el porcentaje o con la probabilidad. Ya, muchas gracias. ¿Ok? Profe, la Diga. primera evaluación es con Excel. No, yo lo que hago solamente son... A ver, y aprovechemos de aclararlo al tiro. Mis preguntas son más teóricas. Yo lo que estoy tratando es de combinar algo que no lo puedo mostrar yo en la pizarra. No sé si me entienden. Entonces yo lo que estoy tratando es hacer una combinación. Lo importante es que ustedes conmigo vean todo lo que es la parte teórica y con el Jorge la parte práctica. Si bien es cierto, yo también estoy apoyando de alguna manera la parte práctica, no lleva Excel. Sus pruebas van a ser más que nada de teorías y lectura de output o algunas salidas de los software que ustedes están utilizando. Puede ser que sea el mismo Excel, pero van a ser preguntas más... No van a haber estimaciones, no van a haber cálculos conmigo. ¿Ya? Ya. Son solamente pruebas de materia y algunas lecturas de algunas salidas de software, descargas. Por ejemplo, si ustedes hacen un análisis estadístico, le entregan los valores de P y viene el estadígrafo, yo les podría preguntar si este estadígrafo corresponde a una prueba de P y el estadígrafo la verdad es que es H. Por darte un ejemplo, cuál es la lectura. Yo le podría decir, bueno, si al hacer una prueba de homogeneidad de varianzas, el valor es de 0 a 1, significa que no se distribuyen en forma normal. Y ustedes van a tener que decir si la verdad es que es verdadero o es falso o no, porque todas las distribuciones normales, en el caso de los valores de P, tendrían que ser mayor a 0,5. Ya. Son Vale, profe. Lo mío es más teórico, el Jorge le hace lo aplicado porque la verdad es que si no sería muy, muy complejo de evaluarlo. ¿Ya? Así que ustedes hacen la parte práctica con Jorge y Jorge hace todas las estimaciones y valoraciones dentro de lo que tienen un software para eso. ¿Ok? Ahora vamos a seguir con la clase. Disculpen que sea tan larga la clase y tan refome, pero no tengo otra alternativa. Por ejemplo, acá hay un caso bastante interesante. El promedio y la deviación estándar de la fuerza compresiva de 40 cubos de concreto de una mezcla, ¿le parece conocida esa teoría? ¿Cierto? Fueron 60.14 y 5,02 newton por milímetro cuadrado. Se asume que los datos provienen de una distribución normal. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad? Por ejemplo, esa podría ser una aplicación.
¿Cuál es la probabilidad de que un cubo se quiebre cuando se está sujeto a una fuerza compresiva de 45 newton sobre milímetro cuadrado o menos? ¿Se fijan? Entonces, si nosotros aplicamos esto, podemos calcular el valor de z. Nos están preguntando cuál es la probabilidad. Entonces, si nos preguntan cuál es la probabilidad, bueno, tenemos que nuestros datos son, esta es nuestra media y nuestra desviación estándar, porque acá lo están diciendo, ¿cierto? De esta población de muestras. Y nos están preguntando qué es lo que pasa si tenemos un cubo que nos da esta fuerza compresiva de 45. Bueno, aplicamos la fórmula del z-score, ¿cierto? Y establecemos que nuestro valor de z es menos 3,01. Entonces vamos a la tabla de z y nos damos cuenta que el valor de z que apareció nos entrega una probabilidad de 0,01. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, que la probabilidad es baja de que se rompa, ¿cierto? Ahora, la probabilidad es baja, ¿cierto? Tenemos una probabilidad que la verdad que es difícil que se rompa, pero la decisión es, y ya lo sabemos nosotros, que es menor o mayor costo, y ahí hay que tener y empezar a barajar las alternativas, considerar tamaño, naturaleza del trabajo, los riesgos y las consecuencias. Por ejemplo, nosotros hablamos de un valor de z de 0,0, o sea, de menos 3,01, y nosotros menos 3,01, ese es el valor, ¿cierto? La probabilidad es de 0,01%. Ay, perdón. ¿Ok? Entonces, si eso lo llevamos para arriba, ahí está el valor de P, que lo encontramos en la tabla con los valores de Z, y pudimos establecer que ese es el porcentaje de probabilidad. ¿Ya? Esta tabla también va a quedar expuesta para ustedes. No se olviden que tienen para un lado de la curva y para el otro lado, como es simétrico. ¿Ok? Bueno, acá tenemos algo bastante similar. La probabilidad de que esté entre 40 y 90 newtons sobre milímetro cuadrado, perdón. Lo podemos también establecer haciendo los mismos cálculos, ¿cierto? Para Z1, podremos llamarle Z1 y Z2, ¿cierto? Y acá tenemos la probabilidad del 2,3%. Es decir, que haya elementos o que se produzcan fracturas a menos de 90, mayores a 90 es de 2,3 y menores también de 90, o de 40, perdón, es un 2,3%. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los datos? Lo primero que hay que hacer todas las veces y cada vez que ustedes tengan datos es tratar de entender cómo vienen los datos, cuál es su distribución. Y para eso podemos ir a diferentes formas de leerlo. Y esas diferentes formas de leerlo tienen que ver con, por ejemplo, la realización de un histograma o tratar de hacer algunas curvas para ver cuánta distorsión traen los datos. Entonces, idealmente se pide que se haga una distribución de frecuencias, ¿ya? Ustedes esto ya lo han trabajado, me imagino, en algún momento, ¿verdad? Ustedes han hecho gráfico de distribución de frecuencias, ¿o no? ¿Han hecho este tipo de ejercicios con distribuciones de frecuencias? Bueno, acá uno genera... Sí, profe, sí lo hemos hecho. Vale, gracias. Generas intervalos de clase y marcas de clase, ¿ya? La frecuencia observada, la relativa, ¿cierto? La acumulada. Y esto, por ejemplo, acá tenemos este set de datos que yo lo llevo a un ejemplo Excel porque tengo el ejemplo hecho de esto. Así que lo vamos a llevar al ejemplo. Vamos a llevar al ejemplo.
Aquí vamos a la parte de la frecuencia. Acá están todos los datos que estaban descritos en el ejercicio o en el slide anterior. Y acá podríamos calcular diferentes elementos. Podemos calcular el máximo, ¿cierto? Con la función max, mínimo, promedio, desviación estándar, el n, el rango, es decir, el rango entre el máximo y el mínimo. Sabemos que entre ellos hay 64 de distancia entre el mínimo y el máximo, ¿cierto? Podríamos tratar de establecer también, acá hay una forma de establecer cuántos intervalos vamos a requerir, por ejemplo, para un gráfico, y la amplitud de ese intervalo también lo podríamos establecer. Acá hay ciertas fórmulas que podrían utilizarlas, ¿ya? Que son para establecer los intervalos. Si quieren echarle una miradita, lo pueden hacer. Pero sin embargo, con estos datos de acá, información bastante más sencilla, la pueden recopilar rápidamente. Y la pregunta era si hacíamos intervalos de clase de 10, de 5 o de 2,5. ¿Qué pasa si hacemos intervalos de clase de 10 en 10 para los datos que se mueven entre 45 y 109? ¿Ok? Están los valores incluidos acá. ¿Y qué es lo que va a pasar con su frecuencia? Acá están las frecuencias para cada uno de esos intervalos de clase. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos para acá, por ejemplo, si usamos un intervalo de clase de 10, supongamos 10 centímetros, o lo que sea, 10 kilos, de lo que sea de intervalo de clase, podríamos darnos cuenta que sí tiene una interpretación bastante lógica de cómo podamos utilizar los datos. Ahora, después puede ser que alguien sea un poco más exquisito y pueda decir, mira, ¿sabes qué? Hagámoslo de 5 en 5, total, a ver qué es lo que está pasando. Si ustedes se dan cuenta, acá ya la forma que tiene es un poco más irregular, pero sí aparenta, ¿cierto?, una campana gaussiana, probablemente con estos dos datos, ¿cierto?, que son bastante extraños, porque acá aparenta ser bastante extraños cuando lo hacemos de 5 en 5, porque hay un intervalo que desaparece. ¿Ya? ¿Y qué pasa si lo hacemos de 2,5 en 2,5? Bueno, más exquisito aún. Sin embargo, estas diferencias se logran evidenciar de una mejor manera, y podríamos decir que por acá sí se está cumpliendo eso. En definitiva, por lo menos tratando de hacer esto, ya uno ya se da cuenta que hay ciertas cosas que podemos ocupar para realizar esta información. Y acá nosotros podríamos hacer, por ejemplo, de 5 en 5, que es el que nos dio en forma más interesante, ¿cierto? O sea, perdón, de 10 en 10, porque este nos permite encontrar una forma más interesante a través de un histograma. Bastante sencillo, pero un histograma te puede ayudar a mostrar dónde están las distorsiones o cómo se están comportando estos datos sin todavía saber si son normales o no, que tienden a aparecer o a distribuirse hacia una función o hacia una distribución normal. Si nosotros volvemos a nuestros datos, nos están preguntando, por ejemplo, determinar el valor más bajo, el más alto, el intervalo de clase cada 10, que ya se hizo, ¿cierto? Va a estar explicado en cómo lo pueden trabajar. Puedes presentar una tabla. Lo que no deben hacer, y esto es para solamente cuando tengan que entregar informes o trabajo, es poco útil y muy engorroso que te entreguen la tabla más el gráfico. Generalmente ustedes van a tener que tomar la decisión de ir por una o por otra, o ya sea tabla o gráfico, pero ambos son redundantes y están aportando lo mismo dependiendo de lo que ustedes quieran decir. ¿Ya? Eso es súper importante porque esta es la tabla que ustedes podrían mostrar y este es el gráfico. Y esto nos permite una sola cosa o una pregunta para ustedes.
En este caso, dependiendo de lo que ustedes quieran mostrar, ¿qué le hace más sentido? ¿Una tabla o un gráfico? ¿Una tabla? ¿Y por qué cree usted que es una tabla? Solamente O sea, preguntando. no, o sea, me equivoqué, un gráfico. ¿Por qué? Porque es más visible, más apreciable a primera vista. Exactamente. Entonces, ustedes siempre consideren esto cuando tengan que presentar información. Lo importante es lo que yo quiero mostrar. Y si una tabla, porque la tabla tú la vas a tener que leer, sí o sí. Y si es una tabla muy grande, se te va a hacer complejo. No, no es que se te haga complejo, porque el que lo quiera leer lo va a tratar de entender de todas maneras. Pero el gráfico siempre es visual y siempre va a ser positivo revisarlo. Es más simple de digerir y uno puede a simple vista establecer ciertas cosas. En las tablas tú podrás mostrar información ordenada, más bien tabulada, pero ordenada. Para esa es más o menos la función de la tabla. Entonces, cuando hagan tesis o trabajos, piensen bien si van a utilizar una tabla. Si es tabla, es para ordenar la información. Pero si es gráfico, es para mostrar de mejor manera sus resultados. ¿Ok? Y evidentemente no se olviden nunca que los ejes, acá si yo no le pongo nada, le pongo solamente números y acá arriba también, se distorsiona porque yo ni siquiera sé, yo acá por lo menos podría decir que, bueno, está acá lo que está acá abajo es tiempo y está en minutos, y acá tengo la frecuencia absoluta, es decir, número de operadores, es decir, acá hay 85, hay operadores que parece que se están demorando 85 minutos, hay cerca de 30 operadores que están tratando de hacer, o hacen sus cosas en 85 minutos, como hay poquitos operadores que lo hacen en 110 minutos, y hay unos pocos que son muy extremadamente rápidos y lo hacen en 45 minutos. Entonces, eso nos podría ayudar bastante para considerarlo cuando tengan que presentar información. Y lo último es que las distribuciones no necesariamente tienen que ser simétricas, también podríamos encontrarnos con distribuciones que no lo son. Entonces, por ejemplo, distribuciones sesgadas, ¿cierto? Simetría negativa, por ejemplo. Por ejemplo, la edad de muerte. Pocas personas se mueren a edades tempranas. Generalmente la mayoría de las personas podríamos llegar a este lado. ¿Ya? Hay un promedio, ¿cierto? Hay una media y hay una moda, ¿cierto? No es que esté de moda morirse a estos años, ¿cierto? Porque si no habrá muchos de nosotros los profes que vamos a estar asustándonos. Pero, por ejemplo, una simetría positiva. Es que, por ejemplo, el tema de los salarios. Una gran proporción, esto no tiene nada de positivo si lo miran en términos sociales, pero simetría positiva en el sentido de que te puedes encontrar con una simetría más cerca del eje de las Y, ¿cierto? Porque primero tienes una gran proporción de salarios bajos. ¿Ya? Fíjense que el promedio del salario, lo que hablamos otros días del promedio, ¿cierto? Si esto lo transformamos en el promedio de salario, definitivamente los que ganan más, ¿se acuerdan de ese concepto? Los que ganan más son poquitos, mientras que los que ganan menos están por acá. Entonces podríamos revisar eso y tener cuidado en que la distribución o cómo nosotros en nuestro primer set de datos, lo primero que tratemos de revisar es siempre cómo andamos con nuestra información, cómo se distribuyen nuestros datos. Esa es la primera medida. Y luego tratar de ver si que estos se distribuyen o se acercan o tratar de establecer algunas proporciones en base a la probabilidad de éxito o de fracaso que pudiera, o sea, perdón, la probabilidad de que estos se encuentren bajo una distribución normal o la probabilidad de que esto de ocurrencias, como los ejercicios o ejemplos que vimos anteriormente. Solo tengo una consulta que hacerles y es que me gustaría fijar con ustedes algún horario, si es que necesitan horarios de, o sea, yo tengo que asignarles un horario a ustedes de, ¿cómo se llama? De atención a ustedes, a los alumnos. Así que, ¿qué día creen ustedes? A mí me hace sentido el viernes en la tarde, entre las
3 de la tarde, por ahí, o el día miércoles también, pero ustedes tienen clases, así que por eso estoy preguntando. Cuando tengan dudas. Yo creo que el viernes es mejor, profe. No sé si los demás opinan lo mismo. Yo no tengo problema, por eso les digo. Ya, dejémoslo asignado nomás para el viernes entre las 3 y 4 de la tarde. ¿Ok? Por cualquier duda, voy a poner un link y va a ser igual que en mecánica de fluido. Va a estar el link ahí, ustedes me avisan que van a entrar y ustedes van a poder ingresar también sin ningún problema. Entre 15 y 16 horas. ¿Ok? Entonces, lo que yo les pido a ustedes ahora es que, además de la información, porque está la información, voy a dejar de grabar.